Ahí está. Acá ya les define lo que es balancear, ¿sí? Esto de encontrar una igualdad entre miembros, lo que hablamos de reactivos y de productos, ¿sí? ¿Para qué? Para obtener la misma cantidad de uno que del otro, ¿sí? Fíjense, acá me falta un numerito, bueno, ya se los voy a corregir y se los mando. Fíjense, acá lo que tengo yo es CH4, que es gas metano. Si yo el gas metano lo combino con oxígeno, voy a obtener por un lado dióxido de carbono y por el otro voy a obtener agua, ¿sí? Fíjense algo. Vamos a hacer el conteo. Por un lado voy a poner R, por el otro voy a poner P y vamos a contar las cantidades de carbono, oxígeno, hoy me quedo muy abajo, e hidrógeno, ¿sí? Entonces veamos, fíjense cómo me di cuenta de que faltaban unos numeritos, que ya vamos a ver cómo se hace, ¿sí? Está la R y la P, profe. La R es de reactivos, que son los que están previos a la reacción, ¿sí? Y la P, hoy que me salió feo, habla de los productos, es decir, en este caso, ¿cuáles son los reactivos? En este caso, el metano, así se llama el gas, y el oxígeno por el otro. Estos son los reactivos que yo tengo. Oxígeno. ¡Ay, qué feo! Bueno, recuérdenme comprarme un mouse. Y acá tenemos dióxido de carbono y agua. Lo voy a poner así sencillito porque la idea es justamente que nos pongamos a contar, ¿sí? Veamos. ¿Cuántos carbonos tengo en total en la parte de los reactivos? Solamente este que interviene o que forma parte del metano, ¿sí? ¿Cuántos carbonos tengo después de la reacción? Uno solo, porque no veo otro carbono y no veo un subíndice abajo, es decir, un carbono. De hecho, esto lo vamos a trabajar cuando estemos en cuarto año en química, en lo que es estequiometría. Veamos este otro. ¿Cuántos oxígenos tengo? Fíjense que el oxígeno siempre está en estado diatómico de la naturaleza, es decir, que va a ir un oxígeno en unión con otro, ¿sí? Oxígeno y oxígeno, ¿sí? Pero Pero ¿por fíjense, qué uno, profe, ¿cómo, Frida? si la reactividad o la reacción está hasta oxígeno? Porque tengo uno solo, fíjate, estoy hablando primero del carbono, ¿sí? Eso lo vimos, es uno solo y uno solo. Este es el Ah, carbono. Ahora vamos con el oxígeno. Fíjense, a mí me dice que yo tengo el oxígeno en estado diatómico, por eso estas dos ya entendí. pelotitas. Pero fíjense que tengo dos de estas pelotitas, es decir, que en total tengo 2 por 2, 4 4. oxígenos previos a la reacción. Ahora veamos qué sucede después de la reacción. Fíjense, voy a borrar un poco por una cuestión de prolijidad para que se vea mejor. Y fíjense, acá tengo 2 oxígenos y acá tengo uno. Pero, fíjense algo. Tengo un 2 adelante, es decir, que tengo 2 veces un oxígeno. Fíjense, acá tengo un oxígeno y acá tengo otro oxígeno, ¿sí? Es decir, que lo que tengo yo son 2 oxígenos en total, acá. Más los otros 2 que tenía de acá, de esta flecha, es decir, acá en total 4. hay 2, tenemos 2 más 2, 4 oxígenos. Bien. Lo mismo sucede con el hidrógeno. Acá directamente yo sé que tengo 4, porque no hay en otro lado. Y acá
Fíjense dónde está. Tengo 2 por 2, estos son hidrógenos que forman parte del agua. 2 por 2, 4. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta ecuación, así como está, ya está balanceada. Yo les voy a, antes de subirles la tarea, les voy a corregir esto para mandárselos y ya lo tengan bien asumido. Fíjense. Acá dice, hay que tener en cuenta que los... ¿Esa es la tarea de hoy? Sí, esto es parte de lo de hoy. Fíjense que todo esto es lo teórico. Al final está la tarea. Dice, hay que tomar en cuenta los coeficientes que afectan a todos los subíndices y que los subíndices nunca deberán alterarse. Esto es súper, 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 súper importante. ¿Por qué? Fíjense. Vuelvo a corregirle el error, que ya se los coloco bien después. ¿Y qué me dice a mí? Me dice, por un lado, que esto está en estado biatómico, es decir, que yo a esto no lo puedo alterar, es decir, no le voy a cambiar el numerito. Sí voy a poner por fuera de la ecuación, voy a poner un valor. Pero, por ejemplo, fíjense, acá no lo altero y no lo altero. Vuelvo al ejemplo como estaba, donde me faltan números, porque si yo así me pongo a contar la cantidad de oxígenos, la cantidad de hidrógenos, etcétera, etcétera, voy a ver que no coinciden las cantidades. Entonces yo jamás en la vida, si a mí me dan esto, esto o esto, todos estos numeritos en chiquitito no los puedo alterar bajo ningún punto de vista, ¿sí? Lo que voy a hacer va a ser agregar multiplicadores adelante para poder llevar a cabo mi ecuación, ¿sí? Por eso les dice esto de que los subíndices nunca deben alterarse, ¿sí? Porque ya forman parte de cómo se juntaron los átomos en esa reacción. ¿Queda claro esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Genial, genial. Aguárdenme un segundo, ya que estoy, me voy a dedicar a dejárselo ya corregido, ¿sí? Fíjense. A ver, les voy a mostrar el archivo como para que vayan viendo. Vayan leyendo estos ejemplos. Fíjense, esto se llama fosfato de calcio. Vayan viendo este ejemplo y este otro. ¿Qué me pueden decir de lo que están leyendo? Mientras yo les arreglo el archivo. ¿Qué les está diciendo ahí? Dice que observa estos ejemplos y dice que indica que en una molécula de fosfato de calcio hay 3 átomos de calcio, 2 átomos de Fósforo. fósforo, 8 átomos de oxígeno. Y después Bien, dice que hasta ahí, indicamos. hasta ahí. Bien, bien, no es que esté diciendo que esté mal. Fíjense, ya les coloco el... Ahí está, ya está corregido. Bien, la profe voló a la velocidad de la luz. Es decir, que lo que está hablando es la cantidad de átomos que tengo en total. ¿Por qué? Fíjense, acá tengo un subíndice 3, entonces me está indicando que tengo 3 calcios. Fíjense, acá el fósforo está solito, pero está dentro de un paréntesis. Al estar dentro de un paréntesis, lo que tengo es que tengo 2 veces esto, es decir, que tengo PO4 y tengo PO4. Para no estar colocándolo 2 veces, directamente le coloco un 2, ¿sí? A eso se refiere. Por lo tanto, si a mí me dicen, ¿cuántos fósforos tengo? Tengo 2, porque tengo
Esto sería como un 1, que generalmente cuando tenemos un 1 no lo colocamos. Entonces decimos 2 por 1, 2. Lo mismo ocurre con el oxígeno. Fíjense, yo tengo 4 oxígenos, pero está afectado por este 2. Es decir, 4 por 2, tengo 8 oxígenos en total. ¿Sí? Hasta ahí, esto es exactamente lo mismo que esto. ¿Sí? Solo que la diferencia, ahora, ¿dónde va a estar? Que tengo un 4. Y ese 4 me está afectando a todo. Es decir, es como si yo tuviera esto 4 veces. Todo. Y me cambia todo. Es decir, que voy a tener, si estoy analizando el calcio, va a ser 4 por 3, 12, porque tenía 3 calcios, pero como está afectado el 4, van a ser 12 calcios. ¿Sí? Antes yo tenía 2 por 1, tenía 2 fósforos, que es lo que está acá. Pero como tengo un 4 adelante, 2 por 4, no me asusten, ¿cuánto es 2 por 4? 8. Ah, ya le iba a decir al profe Matías que vean las tablas, ya me estaba por dar el soponcio, iba a pedir que me desfibrilen el corazón para reanimármelo. Bien, y fíjense acá, habíamos dicho 4 por 2, teníamos 8 oxígenos en total, pero como tengo 4 veces ese valor, estoy teniendo 4 por 8. Profe, me salgo un ratito y entro en la computadora porque estoy por hacer algo. ¿Sabe, profe? Bueno, ¿cuántos? 4 por 8, creo que es 32. 32, ¿no? Sí. Creo, encima se los estoy Y bueno, diciendo. 32. Y bueno, Bien, profe. sí, 32, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Ahí me conecto al toque roque en la computadora. Dale, dale. Eso es lo Toque que rico. tienen que tener en cuenta cuando hablamos de los valores. Es decir, cuando yo tenga que ponerme a contar para ver si mi ecuación está balanceada, tengo que asegurarme de esto, ¿sí? Esperamos entonces un ratito, de paso pausa la grabación, a que se reconecte Ezequiel. ¿Sí? Entonces, fíjense, así como está la ecuación, ¿qué me pueden decir ustedes? ¿Está balanceada? Sí. ¿Por qué? Esta. Sí, está balanceada. De la molécula. Pues estoy teniendo la misma cantidad de un lado que del Ah, otro. sí está balanceada porque... ¿Ves? Tengo un carbono y un carbono. Tengo 2 oxígenos y tengo 2 oxígenos, ¿sí? Está balanceada. Justo este ejemplo sí está balanceado, pero vamos a otro. Fíjense, dióxido de azufre. Acá les hace una pregunta. ¿Está balanceada? Sí. Sí, está balanceada porque me dice que tengo un azufre y 2 oxígenos. Un azufre y 2 oxígenos. Entonces, acá, para que vamos contestando. ¿Cuántos átomos tengo? ¿Cuántos átomos tengo de azufre? En el primer miembro, 1. Es decir, en los reactivos, 1. Bien. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo en el primer miembro, es decir, reactivo? 2. Muy bien. ¿Cuántos tengo de azufre en el segundo miembro, perdón, es decir, en la parte de los productos? 3. 1. Fíjate, porque es este solamente el azufre, es la S. Entonces tengo 1. ¿Sí? Solo azufre. Ahora, ¿cuántos tengo de oxígeno, Ale?
¿Cuántos oxígenos ves acá, en esta parte que es el producto? 1. No, fíjate. Acá tengo uno y acá tengo otro, ¿sí? Entonces, un poco la idea es que también nos vamos familiarizando con los símbolos de la tabla periódica, ¿sí? Entonces, tengo 2 oxígenos, ¿sí? Ahí no le puse con rojo. Ahí está. Como para que quede más colorido, que fue lo que respondimos en clase. Es decir, que la ecuación del dióxido del azufre queda balanceada, ¿sí? Vamos a ver, anotar, ahí está, borrar todos los dibujos. Bien, está balanceada. ¿Esa De es la hecho, tarea? sí, esto es parte de la explicación. Todo esto va dentro de lo que es la explicación de cómo vamos haciendo. Estas las estoy respondiendo ahora en el momento, por eso siempre prefiero subir después la tarea, cosa que vamos respondiendo, porque estas preguntas lo que nos ayudan es a entenderlo el tema. Fíjense acá. ¿Qué sucede acá? Veamos. A ver, vamos a hacer así. Ahí está. Para achicarlo y se pueda ver. ¿Cuántos átomos tengo de magnesio en el primer miembro? Es decir, la Mg es el magnesio. 1. 1. ¿Y de oxígeno? 2. 2. Ahora vamos en la parte de los productos. Fíjense. ¿Cuántos átomos de magnesio tengo? 1 también. 1. ¿Y de oxígeno? 2. 1. Ajá. ¿Qué pasó ahí? ¿Son las mismas cantidades? No, porque el oxígeno, hay un solo oxígeno. Nos estaría faltando un oxígeno, ¿sí? Sí, nos estaría faltando uno. No hay misma cantidad de reactivos que de productos. Entonces, ¿qué hacemos? Salir corriendo no es una opción. Llorar tampoco. Pedirle ayuda a la mamá tampoco. Que el perro nos sople la tarea menos. Lo que tenemos que hacer es justamente balancear, ¿sí? Entonces veamos, Poner el otro oxígeno. claro, pero ¿cómo colocaríamos ese otro oxígeno? Fíjense, así como está la ecuación, está mal. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo las mismas cantidades de uno que del otro. Es más, lo vamos a poner en morado. Está mal. No, es incorrecto. De hecho, fíjense, les dice, es incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que agregar un oxígeno, era lo que me decías vos, Frida, ¿sí? Pero en ese agregar el oxígeno, ¿sería algo así o no? En mi ecuación. Yo agregaría un 2 adelante. Es decir, acá tengo Mg, acá tengo O2 y acá tengo 2Mg. Esto es lo que interpreto que me dijiste vos, MgO, ¿sí? Pero ahí ya solucionamos lo del oxígeno, porque fíjense, tengo un oxígeno y tengo otro oxígeno. ¿Pero qué pasó con el magnesio? Hay 2 ahora. Hay 2. ¿Y qué Y podemos había uno hacer? solo. ¿Y qué podemos hacer para solucionarlo? Solamente un magnesio y después y 2 oxígenos. ¿Está bien Bueno, que yo haga esto? sí. ¿Quién da más? ¿Alguien dice lo contrario? ¿Opinan lo mismo que Frida? ¿Está bien que yo Yo le he creo que puesto un 2? Vos decís que sí, Gaby. Sí, es así. Es decir, que no solamente yo me voy a encargar de poner multiplicadores en los productos, sino que hay veces que me voy a tener que volver a la parte de los reactivos, ¿sí?
Y ya vamos a ver cómo nos queda la ecuación formada. Fíjense. Bueno, acá dice el problema para el oxígeno se ha resuelto. ¿Pero sucedió lo mismo con el magnesio? No. ¿Por qué? ¿Y acá qué responderíamos? Porque no tenemos la misma cantidad. ¿De qué? De Mg en los reactivos, ¿sí? A ver, por lo tanto, debemos balancearlo, ¿sí? Esa es la respuesta. De hecho, esto ya va a quedar en el archivo de la clase, así ya lo tienen. Por eso era un poco el tema de las preguntas. Por lo tanto, fíjense, ahí tengo 2 magnesios, tengo 2 oxígenos, y por lo tanto voy a obtener 2 veces o 2 moléculas de óxido de magnesio, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿se ha resuelto ahora el problema como está? Y la respuesta es sí, porque lo acabamos de hacer. Nosotros lo hicimos con el lápiz, pero lo pudimos resolver. Sí, está resuelto, ¿sí? Resuelto. Bien, entonces, de esta forma nos queda la ecuación ya balanceada, es decir, escrita en números, nos queda de esta forma. De hecho, ustedes... Profe, Sí, hijo. si el número está después bueno, del símbolo, sería que está en estado biatómico, y si está antes sería porque van de a uno, pero hay dos, digamos. Exactamente, exactamente. Muy buena Porque no entendía observación. por qué lo había puesto antes, digamos, y en el oxígeno lo había puesto después. Claro, porque en el oxígeno siempre van a ir, recuerden que es un enlace covalente apolar. Van de la mano, se van compartiendo electrones los oxígenos, ¿sí? Para lograr estabilidad. Por eso que ustedes siempre lo van a encontrar de a dos en la naturaleza. Al igual que el hidrógeno, el nitrógeno, el flúor, el bromo y el yodo, si mal no recuerdo, los dije todos, ¿sí? Bueno, acá Sí. este está fácil, acá ya lo completan ustedes y fíjense, con gran alegría decimos que la ecuación está balanceada, ¿sí? Fíjense que ¿Qué todo sería la tarea esta? Sí, en realidad esto es contestar la pregunta porque la tarea todavía no vino. Esto era, estas No, profe, preguntas, más tarea. es poquita, es cortita lo que les pido. No. Estas preguntitas que yo les hacía, un poco venían a colación de que ustedes me respondan según lo que observaban. Y por lo que veo, estuvieron bastante bien, estuvieron bastante bien. Y la idea es esta, de animarse a equivocarse, animarse a aprender, ¿sí? Y acá está la tarea en sí. Fíjense qué difícil que se las hice. ¿Cuántos átomos tenemos de hidrógeno en el HCl? Tenemos 1. Le vamos a poner 2 puntos acá para que se pueda distinguir. ¿Cuántos átomos tengo acá de cloro? Vayan respondiéndome eso. Así ya les queda como guía para los otros ejercicios. ¿Cuántos tengo? 1, 1. Y acá, porque soy buenita, lo vamos a hacer. ¿Cuántos tengo de hidrógeno? 4, ¿Y de cloro? 1. ¿Y si te digo que no? Y no le creo. 4 también. 4, porque este 4 está afectando a todo el compuesto, ¿sí? Ahí está el secreto. Justo, profe, cuando lo iba a decir, Sí. usted había puesto el 4. Bueno, pero lo respondiste bien, ¿sí? Generalmente, salvo que tengamos otro compuesto un poquito más complejo, como era el caso este del fósforo, no se usan paréntesis, ¿sí? Pero el 4, esto para que les quede ya
Y está bueno que surja esa duda. Cuando yo tengo un número antes, me afecta a todo el compuesto, ¿sí? Generalmente se usan los paréntesis para distinguir, por ejemplo, en el caso del fósforo con el oxígeno, que está 2 veces. Ahí sí, pero mientras tanto no. Y los otros están fáciles, porque es lo mismo. Tengo 2 hidrógenos, un azufre, Profe, ¿lo 4 vamos a mandar oxígenos. así o va a hacer que lo completemos todo entero? No, ustedes van a completar estos que quedan. Estos son de ayuda. No, Eh, ¿eso los va a dejar? ¿Sí? Sí, por eso les digo, eso ya ¿Y se lo los demás de dejo atrás también? también para que ya les quede. Lo que no Ah, hay no que... tenemos que volver a hacer. Claro, porque ya lo hicimos en Ya lo clase. hicimos en clase. Claro, la idea es esta, que nosotros aprendamos y que ya nos quede. Porque ¿de qué sirve? Ah, no, eso yo lo di en clase, ya está. No, la idea es que vamos aprendiendo. Vamos a hacer que lo vuelva a hacer. Claro, estaba muy mala la profe ese día. Fíjense, tuvo un mal día ese día la profe, les hice hacer toda la tarea de cero. Fíjense, acá dice balancea por tanteo, ¿sí? Entonces yo les pongo la ecuación original y les pongo la ecuación balanceada. Y lo que tenemos que hacer es detallar. Fíjense, ¿qué es lo que sucede acá? Acá tengo 3 oxígenos y acá tengo 2 oxígenos. Lo que se hace en ese caso es, yo, sí o sí, necesito buscar un múltiplo común entre 2 y 3. En este caso es 6. Para yo tener un 6 en la parte del producto, tengo que agregar un 2, como hice acá. Y ahí me garantizo que tengo 6. Fíjense, tengo 3 por 2, tengo 6 oxígenos. Después, acá en los productos, tengo 2 porque el oxígeno está en estado diatómico y le tengo que colocar un 3 para obtener la misma cantidad, ¿sí? Si no, no hay forma que del 2 yo pase al 3. Tienen que ser siempre números enteros, ¿sí? Esa es otra aclaración. Y fíjense qué pasa con el aluminio. Yo tenía un aluminio y acá tengo 2. Pero como yo le agregué un 2 adelante, tengo 2 por 2, tengo 4 aluminios en la parte de los productos. Entonces, sí o sí, como acá tengo un 1, tengo que colocarle un 4 adelante, ¿sí? De hecho, las otras son un poquito más sencillitas. Ya si no, si les cuesta esta parte, la vemos entre todas. Pero la idea es que se animen a hacerlo entre ustedes. Fíjense, acá tienen la ecuación original de la plata, tienen una sal y tienen otra sal que se descompone y forma otro tipo de sal más oxígeno, ¿sí? La idea es que se animen. Y fíjense lo que les dice acá la consigna. De hecho, va a estar grabada la clase, o sea que no va a haber problema por eso. Puedes ayudarte de los dibujos, ¿sí? Es decir, a partir de la ecuación original, ayudarse de los dibujos así de las pelotitas como hicimos arriba, pueden hacerlo tranquilamente. Yo creo que eso les va a aliviar mucho la tarea. Y recuerden que tienen lo de la masa madre, ¿sí? No está difícil este tema. Es cuestión de prestar atención a esos pequeños detalles que hacen que yo pueda balancear, ¿sí? Vean de nuevo el apunte, vean los apuntes anteriores porque eso también los va a ayudar, ¿sí? Cualquier duda, después me preguntan, no hay problema.